Palabra del Señor. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Bendito Dios. Carta a los Filipenses en el capítulo 2. Vamos a leer del verso 12 al verso 18 para la gloria del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18. Me contesta con un fuerte amén cuando lo tenga. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: ocupaos de vuestra salvación. Gloria a Dios. Vamos a desarrollar este tema, hermano, con la ayuda del Señor y con la ayuda de su Santo Espíritu. Y para que usted, hermano, pueda comprender tanto el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Pablo se está dirigiendo, hermano, a una iglesia madura, a una iglesia que viene de caminar, una iglesia que ha producido frutos, y una iglesia, hermano, por lo menos en lo que se muestra en esta carta, que no hay exhortación, no hay demanda, solo está llena de consejos. Una iglesia que ha mostrado madurez y una estatura espiritual, y sobre todo, hermano, una iglesia que tiene un enfoque claro. ¿Y cuál es el enfoque de esta iglesia? Mire lo que dice el capítulo 3, verso número 19 y verso número 20. La palabra de Dios así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Vea para acá. Pablo, al final del verso del capítulo 3, está hablando acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice en el verso 19 que la gloria de estos al final será su vergüenza, porque estos tienen un objetivo, dice el verso 19 al final. Los que son enemigos de la cruz de Cristo tienen un objetivo, y es terrenal. El enfoque es terrenal. Mas sin embargo, Pablo, al referirse a la iglesia, él dice que el enfoque de la iglesia es diferente. El enfoque de la verdadera iglesia no es terrenal. El enfoque de la verdadera iglesia está reservada en los cielos. Los ojos de la verdadera iglesia están puestas en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien grita amén en esa hora, hermanos. Yo creo que usted tiene ese enfoque, hermano. Creo que nuestra vista está puesta en el Señor. Nuestro deseo, que tendría que ser toda la iglesia, el deseo de la iglesia tendría que ser ver a Cristo cara a cara, estar con Él al final del camino. Porque si ese no es el objetivo de la iglesia, usted pierde su tiempo.
No importa cuál sea la posición que ocupe, no importa cuál sea la cualidad, no importa cómo se llame su ministerio, no importa qué nombre tenga usted, no importa todo lo que haga dentro de la obra del Señor, si el enfoque no es que al final del camino veamos a Cristo cara a cara, entonces todo está perdido y todo se vuelve vano. Por eso es que Pablo, teniendo claro el enfoque espiritual, decía: señores, todo lo que hoy observamos un día se va a terminar. Lo único que es eterno es lo que no se mira, es lo espiritual. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Y yo creería que usted, hermano, está en este momento acá en el templo, y el tiempo que hemos caminado en el evangelio lo hemos caminado con ese fin. Nuestros ojos puestos en Jesús. Nuestro enfoque, como dice Pablo a los Corintios, es que en el estadio, a la verdad, Pablo, todos corren, y el punto de todos es llegar a la meta y obtener el premio. Y Pablo le dice a la iglesia: ustedes tienen que correr con el fin de que obtengan el premio. Ustedes tienen que caminar con el fin de que al final del camino no suframos pérdida. Entonces el enfoque o a la iglesia que se le está hablando en esta ocasión, cuando se escribe esta carta, es a una iglesia que tiene su enfoque puesto en Cristo. Yo no sé si alguien está esperando a Cristo en ese lugar. Yo no sé si alguien ha puesto los ojos en el Señor. Y yo no sé si alguien logra percibir por el Espíritu las palabras del Señor, y que dice: vengo pronto, vengo pronto. Y rababa sama, aquí rabaya sama, vengo pronto, vengo pronto. Y por eso es que Pablo le aconseja a la iglesia. No le está hablando a una iglesia sinvergüenza, una iglesia pecadora. No tiene que decirles como en el caso de los Gálatas: comenzaron por el Espíritu y ustedes han terminado en la carne. O no tiene que exhortarles como en el caso de los Corintios, indicándole o recordándole lo que produce el pecado, que no se juzga dentro de las iglesias. Cuando Pablo le dice a los Corintios: un poco de levadura leuda toda la masa, y les recuerda que no hemos sido llamados para llevar un sistema de vida acorde a la carne, sino acorde al Espíritu, que es santidad en todas las áreas de nuestra vida. No, Pablo sabe que la audiencia que tiene por delante es una audiencia madura, que ha visto de todo, ha avanzado, pero su enfoque está claro. No venimos a perder el tiempo. Nuestro propósito es que al final del camino podamos encontrarnos cara a cara con el que nos amó, con el que nos compró a precio de sangre. Jesucristo es su nombre, alabado es el nombre del Señor. Y sé que a través de los medios hay también un remanente que tiene claro su enfoque, y es que no somos de esta tierra, vamos de paso. El pasaporte está sellado. En la cruz del Calvario se derramó sangre santa para que también nosotros, al confesar a Cristo, hayamos sido limpios de nuestro pecado y estemos preparados para volar y encontrarnos con nuestro Maestro. Y por eso Pablo se centra en dar este consejo, que creo, hermano, que es el más importante, el que debes de guardar en tu corazón. En todo el caminar en el evangelio, lo que nos reste de estar acá, tienes que guardarlo en tu corazón. Si algo vale la pena, es tomar en cuenta estas palabras. Pablo le está diciendo a los hermanos: cuiden lo que se les ha entregado. Cuando Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación, les está diciendo: cuiden lo que les han entregado, que ha sido por gracia. Pero ¿de qué manera se cuida? Y por aquellos hermanos que a veces cuestionan, porque la salvación no es a través, o no se obtiene a través de la justificación humana o esfuerzo humano. En el plan de salvación, hermano, no entra el pensamiento humano. El plan de salvación consiste en Dios. Es Dios quien lo revela, es Dios quien lo entrega, es Dios quien lo hace todo. Claro que sí,
El plan de salvación es tan perfecto y tan glorioso. Por eso es que se da, hermano, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es Dios quien lo otorga, es Dios quien lo da, es Dios quien decide entregárselo al hombre, es Dios quien dispone preparar ese regalo glorioso. Y no es que el hombre no tenga, hermano, una actividad o una conducta activa en medio de ese propósito divino, pero por eso dice Pablo, el plan de la gracia es tan perfecto, hermano, es tan glorioso, la bendición de la salvación es tan completa, que Pablo dice: señores, ustedes tienen que ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios no está jugando. Si ustedes descuidan lo que en su momento Dios les ha entregado, ustedes van a terminar lamentándose. Pero hay algo que se agrega en el verso 13, y Pablo dice: ustedes tienen que hacerlo, o tienen que ocuparse de ello, tomando en cuenta que el querer y el hacer no procede de su fuerza, esto procede de Dios. El paquete está completo. Si alguien decide tomar en cuenta la voz de Dios, asumir la responsabilidad y valorar lo que Dios le ha entregado, entonces se debe de preparar para poder disfrutar la victoria, porque en el plan de Dios, desde el día que te llamaron, el propósito divino es verte entrar por las puertas de la patria celestial, no importando que estés acá 5, 10, 15, 20 años, no importando que nos haya tocado vivir en medio de una generación perversa y adúltera. Por eso es que hay uno poderoso para entregarle victoria a la iglesia en medio de cualquier acechanza. Lo que se les ha entregado, cuídenlo. ¿Y de qué manera, hermano, la iglesia cuidará el regalo glorioso que le han entregado, que es la salvación? Yo quiero mostrarle 3 cosas en las que cada uno de nosotros como iglesia, claro, si nuestro enfoque está puesto en el Señor. Le digo esto porque dentro de las congregaciones, en este tiempo que es postrero, seguiremos, hermano, escuchando sorpresas. Seguiremos viendo sorpresas. Mire el que está a su lado, hermano, si le quedó un cristiano a la par. En el caso de las hermanas, con mantelina. En el caso de los varones, con manga larga. Y todo se mira bien. Aparentemente todo está bien. Se mira que es santo el que le quedó a la par. Incluso usted pasa como santo. Se mira que es santa la que está a la par suya. No sabemos qué ha hecho en toda esta cuarentena. No sabemos. No sabemos dónde ha andado usted. No sabemos cuáles han sido sus movimientos, sus decisiones. No lo sabemos. No sabemos de qué estará lleno su teléfono, porque le vemos la cara. Nos gustaría verle el teléfono. No sabemos cuántas mañas trae. No sabemos cuántas veces se cayó y se volvió a levantar, se volvió a caer, no lo sabemos. No sabemos cuántas movidas ha hecho el que está a la par tuya. Pero en ese tiempo tan peligroso, hermano, donde aparentemente se tiene en poco la gracia de Dios, y es un momento delicado porque estamos a punto de volar con Cristo. Pronto nuestro Señor ha de aparecer. Pero no sabemos, hermano, dónde ha estado usted. Usted no sabe dónde he estado yo. Usted no sabe cuáles han sido los movimientos. Nosotros, como nuestra vista es corta, vemos lo poco que logramos observar con nuestra vista humana. Mas sin embargo, hermano, en lo espiritual usted tiene que estar muy alerta. En lo espiritual usted tiene que tener el foco encendido. En lo espiritual, por eso la Biblia establece que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. No tenemos que comportarnos como los insensatos, como aquellas personas que un día serán sorprendidas porque descuidaron tanta gracia y tanta misericordia que no merecíamos, pero Dios decidió entregarnos tanta bondad y tanta misericordia. Por eso es que es necesario que la iglesia pueda tener sus ojos puestos en el Señor y en el principal objetivo, y es que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestra alma, dice la palabra. El fin de nuestro caminar tiene que estar centrado en cruzar la
meta de llegada, que es la patria celestial. No importa que estemos vivos y escuchemos el sonar de la trompeta o tengamos que adelantarnos, la seguridad de la iglesia debe de estar centrada de que en los cielos está reservada nuestra bendición. Alabado es el nombre del Señor. Para que eso, hermano, pueda producirse en el corazón de la iglesia, usted tiene que tener primero el enfoque puesto en el cielo. No se le puede olvidar, Cristo pronto viene. Por eso es que los hombres del ayer siempre presentaban ese mensaje. Y en el caso, hermano, de la lectura que tenemos, Pablo tenía el enfoque puesto en el cielo. Y si es así, entonces escuche el consejo de Dios. Hay personas que ya rato descuidaron la gracia que se les otorgó. Hay personas, hermano, y por eso escucharemos noticias y seguiremos escuchando más. No sabemos qué es lo que produjo este proceso que Dios ha permitido sobre la iglesia y sobre todo el mundo. Pero ministros que fueron, son o serán descubiertos en pecado. Muchos creyentes que ya no van a aparecer en las congregaciones porque han cedido al espacio del pecado. Hay otros que sí van a aparecer, pero siguen siendo esclavos del pecado que practican dentro de las congregaciones. Pero yo quiero hablarle a la iglesia que va para el cielo. Yo quiero hablarle a la iglesia que tiene sus ojos puestos en Cristo. Yo quiero hablarle a la iglesia que va de paso. Yo quiero hablarle a aquella iglesia que sí está siendo afligida, porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Hemos pasado procesos, hemos caminado un buen recorrido ya. Han venido pruebas y también se han ido. Han venido enseñanzas de Dios y hemos aprendido cuál es el deseo del Señor. Pero nuestro principal propósito es encontrarnos con Él en la patria celestial. Entonces, por favor, no pierda su objetivo, no pierda su rumbo. Hay que estar pendiente de la gracia otorgada de parte del Señor, para que al final del camino puedas decir: valió la pena esforzarme, valió la pena servirle, valió la pena echarle ganas, para que al final del camino nos demos cuenta que ahí estaba el enfoque glorioso de la iglesia. Por eso quiero mostrarle tres maneras como el creyente, hermano, se ocupa de su salvación. No es que el creyente tenga que hacer, hermano, o agregar algo más para ser salvo. La gracia de Dios es plena. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 8. Por favor, búsquelo y lo leemos. Capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Lo tenemos? Dice así el verso 1. Ahora pues, porque así de perfecto es el plan de salvación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, dice Pablo, para que no se malentienda por aquellos que en este tiempo terminaron diciendo que somos salvos, siempre salvos, aunque anduvo adulterando, vomitando aguaro, pero es salvo, siempre salvo. Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu, dice Pablo. Ahora lea conmigo el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, y se refiere a la muerte espiritual y a la condenación. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Seguimos leyendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, la iglesia, los que vamos para el cielo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y aquí está la salvación. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor. Si no había leído la Biblia en toda la cuarentena, hermano, ya leí un par de versos, gracias al Señor. Ya con esos versos que leyó, ya hasta la cara le cambia. Mira el que está en la par suya, ya se mira diferente. Pablo está hablando desde el principio de este capítulo 8, y sería bueno que usted lo lea completo. Pablo está hablando acerca, hermano, de la necesidad que cada creyente tiene de caminar conforme al Espíritu. ¿Por qué? Dice Pablo, porque el ocuparse del Espíritu traerá vida y paz. El ocuparse del Espíritu es lo que le entregará a la iglesia victoria contra la carne, dice Pablo. Porque los deseos de la carne pueden morir a través solamente del Espíritu del Señor. Y también Pablo dice que al final del camino, los que son hijos de Dios no son los que se congregan en X lugar, o los que usan cierto protocolo. Los que son verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y a ellos no hay que andarles publicando, no tiene que andar diciendo en Facebook ni en WhatsApp que usted es santo, porque el mismo Espíritu que tiene es el que da testimonio de que usted no es de esta tierra, que usted va de paso, que usted le pertenece a Dios, que en su corazón están plasmadas leyes divinas, que es a través del Espíritu que se permite reflejar en nuestro diario caminar. Y al final dice el apóstol que si en verdad, hermanos, somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios. Y también habrá una promesa gloriosa que nos aguarda a cada uno de nosotros. Cuando Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación, una manera de cómo la iglesia se ocupa o vela o cuida el regalo de la salvación es velando por tu relación con el Espíritu Santo. Es creciendo en esa relación personal con el Espíritu Santo. Y debe de ser una preocupación constante. Debe de ser, hermano, una alarma constante. La iglesia no puede descuidarse de esa relación con el Espíritu, de crecer en esa intimidad, en ese contacto, al punto de que el Espíritu llegue a totalidad, a controlar nuestra vida, pensamientos y decisiones. Y que sea el Espíritu el que marque nuestro caminar, que sea el Espíritu el que controle, que sea el Espíritu el que marque la pauta, para que al final del camino podamos tener victoria en contra de todo lo que va a acechar nuestro caminar en el Señor. Yo te pregunto en esta hora, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo, hermano? Y cuando te pregunto eso, no me refiero a sentirlo nada más. O sea, la pregunta no es ¿lo sientes? ¿Cantas y sientes la presencia de Dios? No es esa la pregunta. ¿Danzas? No es esa la pregunta. ¿Cómo está la intimidad con el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo el que manda en tu vida? Porque el Espíritu Santo tiene una cualidad. El Espíritu Santo cumplirá el propósito que le han entregado con relación a la iglesia. Y es que el Espíritu le han encomendado que guíe a la iglesia. Mira esto, que glorioso. La iglesia no está reservada a un ministro, a un predicador, porque hoy aparecen tantos charlatanes por doquier para regalar a la garduña. A la iglesia se le ha encomendado en las manos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que guiará a la iglesia a toda justicia y a toda verdad. Mientras sea el Espíritu el que controle tu vida, no hay peligro de extravío. El Espíritu es el que guiará tu caminar por sendas correctas.
Eso sí, hay una verdadera relación con el Espíritu en ti. Es el Espíritu el que marcará nuestro caminar. Es el Espíritu a quien no podemos engañar. El Espíritu no se vende con voluntades humanas. Si tu vida está rendida a la voluntad del Espíritu o es guiada por el Espíritu, entonces el Espíritu constantemente ha de guiar tu caminar y te detendrá cuando las cosas no están bien, y te detendrá cuando las decisiones no son correctas, y te detendrá cuando te comiences a salir del camino de justicia. Entonces el Espíritu ha de redarguir nuestro corazón y nos indicará: el camino del Señor es recto, el camino del Señor es recto. Si en verdad queremos agradarle, hay que caminar de la manera que el Espíritu indique a nuestra vida. Es el Espíritu el que debe de controlar, hermano, nuestra vida y nuestras decisiones. Es el Espíritu el que debe de mandar en cada área de nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque solamente el Espíritu es el que puede darle el poder a la iglesia para mantenerse de pie en contra de toda acechanza. Pablo le dice a los filipenses que nos ha tocado vivir en medio de una generación perversa y maligna. El pecado en ese mundo va en crecimiento. La perversión en este mundo va en crecimiento, y eso nadie lo va a detener, porque por causa del pecado van a descender los juicios de Dios sobre esta tierra. Y por eso es que la iglesia debe de crecer en su relación con el Espíritu, porque también para la iglesia está reservada una promesa gloriosa en la patria celestial, pero para aquellos que viven conforme al Espíritu Santo. Por eso es importante que la iglesia crezca, que la iglesia procure mantener ese fuego encendido, que usted pueda apartar un tiempo y caer de rodillas y decirle a Dios: Señor, necesito que ministres mi vida, necesito que guíes mi vida, necesito que entregues esa paz, esa seguridad de que yo no soy guiado por mi pensamiento, que todo lo que hago, todo lo que dispongo está conforme a tu voluntad. Necesito que sea el Espíritu el que indique correcto, así es, o confronte, porque usted no necesita que la gente le ande favoreciendo o le ande corrigiendo. Hay un glorioso Espíritu Santo que da testimonio a nuestro corazón que nuestro caminar está conforme a la voluntad de Dios. Ya no digamos, hermano, la victoria en contra del pecado y la carne. Hay un Espíritu que da el poder para dar testimonio en este mundo que le pertenecemos a Dios. Se puede, le digo esto porque en estos días tan delicados que son tiempos postreros, se tiene que testificar. Se puede vivir en santidad para el Señor en medio de estos tiempos. En medio de la juventud se tiene que testificar. Se puede vivir en santidad en medio de estos tiempos. La iglesia tendría que dar testimonio. Se puede vivir en santidad en medio de estos tiempos. Le digo esto porque hay personas que dicen: pero es que es difícil, la carne es débil. Por supuesto, es que nadie puede mantenerse de pie por voluntad propia. El que se mantendrá de pie es aquel que dependa de las fuerzas que el Espíritu otorgue a su pueblo. Si decides crecer en tu relación con el Espíritu, claro que se puede tener victoria en contra de la acechanza del pecado. Por eso Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación. Y el ocuparse de la salvación, o la manera de cuidar el regalo de la salvación que Dios nos ha otorgado, es velando por nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Qué tan sólida está esa relación, hermano, entre usted y el Espíritu? Algunos de nosotros decimos: no, yo lo amo. No, sin la presencia de Dios no somos nada. Sí, pero el Espíritu no solamente te regala una experiencia, el Espíritu ordena tu vida. Si de verdad hay una relación con el Espíritu, entonces hay una vida ordenada, hay un sistema de vida honesto.
No salimos con ese juego del diablo diciendo no, yo soy del Señor, y viviendo peor que los impíos, hermano. No, mi corazón es del Señor y comportándose peores que los pecadores, como dice Pablo a la iglesia de Corintio, actuando o haciendo pecados que ni siquiera allá afuera se realizan. No, si hay una relación con el Espíritu, lo que se ha de reflejar en la iglesia es santidad y temor. Alabado es el nombre del Señor. Por eso se debe de crecer en la intimidad con el Espíritu Santo. Constantemente debes de decirle al Espíritu: controle mi vida, Señor, controle mi vida. Porque si el Espíritu es el que controla tu vida, ¿usted cree que el Espíritu dejará, hermano, que usted comience a mensajear con alguien que no sea su esposa? ¿Usted cree que el Espíritu lo mantendrá 3, 4, 5, 6, 7 horas en el teléfono viendo basura? A usted ya les cambió la cara, hermano. No sé si es por la hora y el calor que comenzó a hacer ya. ¿Usted cree que así será? Usted que dice: no, yo soy cristiano y soy de misión cristiana Elohim para la gloria del Señor, pero vive peor que los impíos. Si usted es cristiano el diablo también. ¿Usted cree que así será? Llevar una vida deshonesta y de repente pararse, agarrar el micrófono, comenzar a gritar cuando no se vive lo que se predica, cuando no hay temor, cuando no hay respeto. Por eso es que es importante poder velar por la gracia que nos han otorgado antes de que sea demasiado tarde. Por eso es que hay que crecer con relación al Espíritu Santo, porque el Espíritu tiene una indicación de Dios, y es que hay que presentar una novia pura, santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante al Cordero de Dios. Aleluya. Por eso es que cada área de nuestra vida debe de estar rendida a la voluntad de Dios, y tendrá que ser el Espíritu. Le digo esto porque hay personas que al tiempo, hermano, de caminar en el Señor, terminan sintiéndole miedo al líder del campo, al vecino, porque como el vecino sabe que usted es cristiana, pero también es malcriada, y cómo le dice lo contrario al vecino. Entonces la hermana está preocupada porque el vecino no la vea, porque el pastor no lo vea, porque el líder no lo vea, porque nadie se dé cuenta. Y usted está preocupado porque su esposa no se dé cuenta, su esposo no se dé cuenta, su mamá no se dé cuenta, porque su mamá cree que usted es cristiano, que es cristiana, que es temerosa de Dios. Y la iglesia perdió el enfoque principal, que aquí el que te va a meter al cielo, el que te va a hacer el examen al final del camino, no es el pastor, no es el líder, no es el hermano que se sentaba a la par tuya, no es su amigo en la iglesia. El que hará el examen es aquel que tiene los ojos como llama de fuego, el que mira por dentro y mira por fuera, el que te observa todo el tiempo, y delante de él no hay nada encubierto. Aleluya. Por eso el Espíritu es lo primero, hermano, que indica o guía a la iglesia a tener una verdadera relación con Dios. Jamás el Espíritu va a acuerpar la hipocresía. Nunca el Espíritu te va a decir: bravo hijo, hoy cantaste como nadie. Bravo hija, danzaste como nadie. El Espíritu nunca te va a decir: hasta yo me asusté cuando comenzaste a hacer las demostraciones, hija. Pensé que me ibas a caer, pero lo hiciste. Y ya estando afuera, hermano, practicando el pecado, practicando la inmundicia. Jamás el Espíritu te engañará. El Espíritu, cuando tiene una verdadera, hermano, indicación para la iglesia, y cuando la iglesia tiene sinceridad y disposición de dejarse guiar por el Espíritu, siempre el Espíritu confrontará, siempre el Espíritu limpiará, siempre el Espíritu indicará lo que es correcto y lo que no es correcto. Siempre el Espíritu marcará el camino, porque el Espíritu tiene una recomendación clara, y hay que llevar a la iglesia por sendas de pureza y de santidad, porque la Biblia está
establece sin santidad, nadie verá al Señor. Y para que la iglesia no sufra daño al final, el Espíritu procurará que nuestro caminar sea sincero delante del Señor. Por eso es que se debe de ocupar la iglesia por su relación con el Espíritu. ¿Cómo está, hermano, esa relación? Recuerdo que en una ocasión leía esta anécdota donde una persona se acercaba a un pastor y le decía: pastor, usted a veces predica, le decía, de que no debemos de avanzar en el evangelio con ninguna carga de pecado, porque el pecado obstaculiza al creyente. Y le decía este joven: pero qué extraño, pastor, le decía, porque yo no siento que el pecado a mí me detenga o me obstaculice. Si la Biblia dice que si vuestro corazón os reprende, mayor que vuestro corazón es Dios. Pero yo no siento reprensión, le estaba diciendo el joven. ¿Usted me puede explicar por qué? Y vino el pastor bien sencillo y le dijo: esto está fácil, le dijo. Si tenemos un cadáver, le dijo, tirado en el camino, y de repente yo te digo: mira, hijo, ponele encima a ese cadáver unos 2 sacos de papas y preguntarle si pesan, ¿qué crees que te va a decir el muerto? Nada, me dijo. ¿Por qué? Porque está muerto. Correcto, le dijo. Así de fácil es, le dijo. ¿Por qué usted ya no siente reprensión?, le dijo. Porque usted peca y dice que es cristiano. Sencillo, porque usted está muerto. Usted no tiene la vida de Dios. Usted ya no tiene la vida de Dios. El que todavía va avanzando conforme el Espíritu, de vez en cuando hay pensamientos contrarios y el Espíritu aparece diciendo: momento, hay que caminar en santidad y en rectitud. Cuando de repente aparecen movimientos extraños y de repente la carne quiera soltarse, ahí es donde aparece el Espíritu y dice: momento, aquí en el Evangelio hay que caminar en santidad. Ya si usted es de aquellos que dice ser cristiano y peca, y ahorita se acaba de reconciliar hace 5 minutos, y ahorita ya anda tirando líneas de la carne también, y anda viendo cómo van a ser los movimientos para el final de este año. Señor, usted no es nada, y eso no es mucho el problema, que sea algo o que no sea nada. El problema es que al final del camino, a la hora del último examen, habrá bastante daño, habrá bastante dolor. Por eso es que la Biblia dice: señores, ustedes tienen que estar seguros que al final del camino su nombre esté escrito en el libro de la vida. No se vayan a encontrar en aquel grupo que va a gritar: Señor, Señor, pero si en tu nombre, Señor, Señor. Por eso es importante no perder, hermano, el objetivo. Si tu objetivo cada vez que te congregas, que sirves, que adoras a Dios, es hacerlo para Él, y mientras avanzas en el Señor, nuestra meta está clara y es la patria celestial, entonces crece en tu relación con el Espíritu. Entonces crece en la comunión con el Espíritu. Que no falte la reprensión, que no falte la guía, que no falte el Espíritu tocando, que no falte el Espíritu marcando nuestro caminar, que no falte el Espíritu despertándote por las noches, que no falte ese sueño, que no falte ese sentir, que no falte la revelación, que no falte la voz del Espíritu indicando tu caminar, que siempre está el Espíritu demostrándote de que Él está muy pendiente de todo lo que realices, porque eso significa de que le perteneces a Dios. Eso significa de que el Espíritu está trabajando en tu vida. Por eso es una manera de ocuparse de la salvación, velando por nuestra relación con el Espíritu. Porque yo lo voy a ver hoy, hermano. No lo he visto desde hace días a la mayoría. Hoy que vamos, hermano, a iniciar ya, vamos a comenzar a vernos.
Pero lo vemos acá 2 horas, 3 horas. Y de ahí usted va a ir a su trabajo, va a ir a estudiar, usted va a estar en su casa. ¿Y ahí quién lo mira? Solo Dios y el Espíritu Santo. Por eso es que de la mano con Él tiene que mantenerse la iglesia hasta encontrarnos con Cristo en los aires. De la mano con el Espíritu hay que caminar. Los tiempos son difíciles y se pondrán más difíciles para la iglesia. Y la única iglesia que tendrá victoria es aquella que se aferre de la mano con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, hermano. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 7. ¿Lo tenemos? Dice el verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, dice el verso 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. A los que, y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, dice la palabra del Señor. ¿A qué se está refiriendo el escritor de los Hebreos? Refiriéndose a los sacerdotes que tenían que morir porque no podían mantenerse siempre. Se está refiriendo al sistema de la ley. El sistema de la ley es imperfecto, dice el escritor a los Hebreos. No se pudo perfeccionar ese sistema. Y en uno de los puntos que no se pudo perfeccionar fue en este, que el sacerdote no podía mantenerse siempre ejerciendo, porque era humano y tenía límite de tiempo. Y después de un sacerdote tenía que levantarse otro. ¿Por qué fue imperfecta la ley? Nunca se perfeccionó ese ritual, porque al final, dice el escritor a los Hebreos, solamente era sombra de lo que habría de venir, refiriéndose a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero también, ¿por qué fue imperfecto? Porque constantemente, cada año, aquella persona y ese sistema era imperfecto, porque aquellas personas judías, después de presentar el sacrificio, era saliendo de la ceremonia, volvían a pecar. Y cada año tenían que volverse a repetir la ceremonia, porque era tan imperfecto el sistema de la ley que no podía producir salvación y no podía producir un cambio total en aquellos que lo practicaban. Por eso es que es completamente diferente la gracia otorgada de parte de Dios para la iglesia del Señor en este tiempo, porque el sacrificio en la cruz sí fue perfecto, y el sacrificio en la cruz del Calvario sí cambia al hombre de la cabeza a los pies. Aleluya. El sacrificio de Cristo es el que nos ha dado una novedad de vida, hermano. Mire cuántos de nosotros en otro tiempo no deseábamos cambiar de vida. ¿Cuántas veces lloraste en medio del pecado, consciente de que si te mantenías por ese rumbo ibas a desgraciar no solamente tu vida, sino tu familia? ¿Cuántas veces no hubieron hombres que decían: ya no quiero seguir más con el vicio, yo quiero cambiar, quiero ser diferente? Pero no se podía, porque mientras practicábamos el pecado, esclavos nos volvíamos del pecado. Mas sin embargo las cosas cambiaron el día que apareció la gracia de Dios en nuestro camino. Entonces nos dimos cuenta que en Dios hay novedad de vida. Alabado es el nombre del Señor. Entonces nos dimos cuenta de que en Él está el poder de cambiar al más vil pecador. Claro que fue perfecta la gracia. Te cambió por completo, y estoy hablando de aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Te cambió por completo, de la cabeza a los pies. Eres una persona diferente desde el día que confesaste a Cristo Jesús, porque la gracia es perfecta. Pero tan perfecta es la gracia que no solamente te ha regalado novedad de vida,
sino que también se te otorga la oportunidad para mantenerte de pie hasta el final del camino. Por eso la Biblia dice que ya este sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, ya él tiene un ministerio inmutable que no puede cambiar, no puede variar. Él permanece siempre intercediendo por aquellos que a través de él se acercan a Dios. Él tiene el poder para sostenerte de pie. Cuando se habla acerca, hermano, de interceder, significa de que la iglesia que busca a Dios, que vela por su relación con Dios, que vela por la comunión con Dios, que vela por ese tiempo de oración constante, esta iglesia recibirá de Dios el oportuno socorro, el auxilio en el momento preciso y la ayuda exacta. Por eso dice el escritor a los hebreos que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y recibir de él el oportuno socorro para nuestra alma. Una manera de ocuparse de la salvación es velando por ese tiempo de intimidad con el Señor. Por eso dice el escritor a los hebreos, él va a interceder y tiene también la capacidad de salvar aquellos que constantemente se acercan a través de él o por él a Dios. Y habla acerca de comunión, de oración, de intimidad, de búsqueda. Habla de ese tiempo, habla de esa preocupación de oración, donde se perfecciona, hermano, el amor de Dios para con la iglesia. Esos momentos donde cierras la puerta de tu aposento y caes de rodillas y dispones platicar con el Señor. Esos momentos de intimidad donde marcan tu caminar. Es entonces donde el evangelio tiene sentido. Es entonces donde el evangelio tiene un sabor glorioso. Es entonces donde el caminar en el evangelio se vuelve algo especial. Cuando aprendes a entrar en comunión con el Padre y experimentas el amor, la gracia, las caricias, el poder y la bondad del Señor. Pero no solamente eso, sino que se perfecciona la presencia de Dios. El creyente que establece una íntima comunión con el Señor lo tiene claro, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Al Cristo que adoramos acá es al Cristo vivo. Es esa iglesia que obtendrá la bondad, la fortaleza y la misericordia necesaria en los momentos difíciles. Es la que se mantendrá de pie. Hemos pasado un examen, hermano, como iglesia en esos tiempos. Y no todos se van a mantener firmes. Hay personas que no las veremos, no porque fallecieron, sino porque ya no quisieron seguir caminando de la mano con el Señor. Se les aflojó algún tornillo y llegaron a pensar que el pecado y el mundo los estaba esperando con algo mejor de lo que Cristo les había entregado. Pero es una locura. Donde encontraremos más gozo, más paz, más satisfacción, donde encontraremos plenitud en nuestra vida, sino en la presencia de el Señor, aleluya. Por eso se debe de velar por esa búsqueda y esa relación con Dios. Ese tiempo de clamor, ese tiempo de intimidad. Porque perfecciona el amor de Dios, perfecciona la presencia de Dios. Pero también estos son los que obtendrán, hermano, la fortaleza para enfrentar lo que tenga que venir. La iglesia se mantendrá de pie. La iglesia seguirá avanzando. La iglesia solamente va, hermano, a cesar su caminar en esta tierra el día que la trompeta suene y la iglesia se vaya. Un domingo de estos estuvimos en un campo blanco predicando, y mientras íbamos para el campo blanco se miraban pick-up con hermanos, se miraban carros con otros hermanos, cultos por todas partes. Y yo le decía a mi esposa, este día domingo volvió a ser de la iglesia. La iglesia se está moviendo, hay predicaciones por todas partes, porque mientras la iglesia esté en esta tierra, la iglesia seguirá avanzando. Ya cuando todo se cumpla para la iglesia fiel, es porque la trompeta sonó y la iglesia está en los cielos con su amado Señor, aleluya. Por eso es bueno verlo, hermano, aquí. Aunque algunos tienen cara de limón, pero por lo menos es bueno.
Es bueno verlo de pie y en victoria. Porque la iglesia que se mantiene en victoria es aquella que ha aprendido o ha descubierto que la fuente de su fortaleza está en el Señor. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que mañana se inicia un tiempo de ayuno y un tiempo de oración, y ya se acerca la última cadena de 41 días de ayuno de este año. Porque el secreto de la iglesia es mantenerse de rodillas, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no sé cuántos procesos han pasado sobre usted en estos días atrás. No sé cuánto le ha tocado llorar a usted en estos días. Pero antes del arrebatamiento, hermano, la iglesia tiene que ser afligida. Porque es necesario, dijo Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Por favor, no pierda usted el objetivo. Nuestra meta de llegada es la patria celestial. Y ahí es donde tiene que estar el enfoque. Pases lo que pases, tienes que aferrarte de Dios, crecer en tu intimidad con el Señor y decirle: fortaléceme, susténteme, sosténgame, abra una puerta, bendíceme, Señor, dame victoria, porque mi meta de llegada es la patria celestial. Y tendrás victoria, porque el que intercede por nosotros no miente. Él tiene poder para sustentarte en el momento más difícil, aunque a veces la angustia es tan grande que llegas a pensar que no está, pero Él es el que no abandona. Él es el que no corre en medio de la enfermedad y de la angustia. Él es el que dispone a extender su brazo para fortalecernos, porque Él ha estado con nosotros. Es que en esta hora levantamos nuestras manos y adoramos el nombre del Señor. Por eso debes de procurar mantener ese altar siempre vivo. Ese altar donde creces en comunión con el Señor. Porque ese es el secreto de estar de pie en medio de cualquier desesperación. Hay procesos, hermano. Hay procesos que la iglesia vivirá, que no los vamos a entender como iglesia. Que no se van a entender, porque no tienen una lógica humana, sino propósitos divinos. Que quizás tu fe va a ser sacudida, que quizás en algún momento la carne querrá que cuestiones, porque eres cristiano y qué pasó. Pero jamás te olvides que mientras estemos, hermano, en esta tierra y en esta naturaleza, vamos a ser afligidos. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Corintio: pero ya viene el momento donde la vergüenza de esta carne se va a terminar. Y Pablo le dice a los corintios: ya viene el momento donde esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible, por causa de la lucha contra el pecado, se vestirá de incorrupción, y vamos a verle cara a cara. Alabado es el nombre del Señor. Por eso vela por tu relación con el Espíritu, crece en la intimidad de la oración con el Señor, para que nuestro caminar sea firme y seguro. Alabado es el nombre del Señor. Y terminamos. Mira lo que dice Filipenses en el capítulo 2, donde iniciamos, verso número 16. Dice la palabra de Dios así. Filipenses 2, verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice Pablo. Vea para acá. Pablo le dice a los hermanos: enamórense de la verdad, le dice Pablo. Mira si no tenía responsabilidad este hombre de Dios, hermano. Aunque en algún momento Pablo les dice: sean imitadores de mí, como yo de Cristo, dice Pablo. Pero Pablo siempre guió a la iglesia, hermano, por el sendero seguro. Les habló de su relación con el Espíritu, y en este caso les habla de amar la verdad y aferrarse a la verdad. Asidos de la palabra
de vida, dice Pablo, para que en el día de Cristo no se pasen vergüenzas. No vaya a venir a ver, dice Pablo, mi trabajo hecho pedazos, porque qué difícil es, hermano. Y yo se lo pongo de esta manera, qué difícil es verlo a usted un año aquí en la misión, sentadito en esa silla, danzando, sirviendo en la obra de Dios, siendo ujier, siendo líder de Campo Blanco, siendo predicador. Qué difícil es verlo a usted gozarse y adorar a Dios durante un año, y después del año encontrarlo bolo o bola a usted por alguna cuadra de por aquí. Encontrarlo todo arrastrado. Un día íbamos para una campaña aquí y íbamos a salir, hermano, por el lado de San Ramón, y mientras estábamos ahí en la gasolinera echando gas, de repente se acercó un joven que hace mucho tiempo estuvo por acá, un joven, y estaba bien mal, andaba bien mal, que cuando yo lo vi me dieron hasta ganas de llorar, y me dijo, me dio la mano, ¿cómo estamos? Me dijo, no me quiere hablar. ¿Y por qué no vamos a hablarte? Le dije yo, pues sí, como hoy ando así, me dijo. Y da tristeza, hermano, da tristeza, porque uno dice, bueno, fue en vano tanto culto, fue en vano tanta prédica, fue en vano tanta guía, fue en vano el trabajo que se hizo. Y eso es que no se hace mucho en lo personal, pero uno dice, y estos hombres que enviaban cartas, que procuraban y pasaban sufrimientos, Pablo les dice, aunque mi carne sea presentada en sacrificio por causa de la fe que predico, no hay ningún problema, dice Pablo. Lo que a mí me preocupa es que ustedes al final del camino puedan ser el fruto del trabajo que se hizo de la manera correcta. Esa es la preocupación que les presenta Pablo. Por eso Pablo no les dice, fíjense en mí. Pablo les dice, amen la palabra, obedezcan la palabra, aférrense de la verdad, porque ese es el secreto de la iglesia que tendrá victoria. Alabado es el nombre del Señor. La Biblia dice que en los postreros tiempos, hermano, el amor por esta verdad en muchos corazones se apagará. Por eso es que la iglesia debe de amar la palabra de Dios. Debes de aferrarte a la verdad de la Escritura. Y lo que la palabra de Dios apruebe, pues usted debe de aprobarlo. Y lo que no apruebe, usted debe de corregirlo en su vida. Y aunque la palabra a veces sea dura, pero es la palabra que trae vida, es la palabra que restaura. Y mientras obedezcas la palabra del Señor, es la palabra y la obediencia la que nos llevará a ver cara a cara al que nos amó en la cruz del Calvario. Ocupaos de vuestra salvación, vela por la intimidad con el Espíritu, crece en esa comunión, en oración, y aférrate de la verdad de la palabra, para que el caminar del creyente sea en paz y con seguridad, y pueda decir, vivo o muerto, yo le pertenezco al Señor. Y el pueblo del Señor dice, cierra tus ojos.